Pocas figuras en la historia del Imperio Otomano, aparte del sultán, han sido recordadas por su poder y riqueza, pero también pocos han sido capaces de surgir sin tener absolutamente nada. Este es el caso de Rustem Pasha, el gran visir del imperio durante el reinado de Suleimán Kanuni. Rustem fue mucho más que un simple político astuto. Este fue un hombre que tejió su éxito a punta de conspiraciones y alianzas estratégicas, y por supuesto, un matrimonio inmerecido. ¿Pero qué se sabe de este personaje? ¿Fue un visionario o un vil traidor? ¿Acaso fue un esposo leal o un mero oportunista? ¿Qué papel tuvo Rustem Pasha en la caída de Ibrahim Pargali, gran visir y amigo íntimo del sultán? ¿Acaso la muerte de Mustafa también fue orquestada por Rustem? Una vez más, analizaremos la realidad de los hechos. Quédate para descubrir esto solo aquí en Toby Curioso. Sus humildes orígenes. Damat Rustem Pasha Opukovic nació en Escadrín en el año 1500, en una pequeña ciudad de la actual Croacia. Era perteneciente a una familia cristiana que sufrió la misma suerte de muchos niños de los Balcanes al ser capturado bajo el sistema de Pshirme, convirtiéndolo al Islam forzosamente y al servicio del imperio. ¿Qué fue lo que diferenció a Rustem de miles de otros niños reclutados? Rustem destacó por su habilidad en matemáticas, derecho y administración, formación que fue clave para su futuro y éxito. Este tipo de preparación era muy común en los niños que eran sometidos a este sistema, pero solo los hábiles e inteligentes podían llegar a posiciones considerables. En la serie El Sultán, en una conversación, se cuenta que el propio Rustem se entregó a los otomanos con tan solo 9 años, pero la realidad es que eran capturados y llevados en contra de su voluntad. El ascenso de Rustem. Según la serie El Sultán, Rustem tuvo un ascenso gradual en el gobierno. Primero fue encargado de las caballerías. Aquí se fue ganando poco a poco la confianza del sultán y la familia real. Posteriormente llegó a ser administrador del Palacio Topkapi. Este puesto lo introdujo en el círculo cercano del sultán, un lugar clave para sus aspiraciones, ya que estaba en el centro del poder. Más adelante fue ascendido a tesorero principal o defterdar, teniendo la labor de recaudar los impuestos y distribuir los recursos, demostrando ser eficiente y leal en esta tarea. Tiempo después fue enviado a gobernar su propia provincia, siendo nombrado Berlebey de Anatolia, demostrando su capacidad en la administración de una región. Y por último, llegó a ocupar el segundo cargo más importante del imperio, es decir, Gran Visir Otomano, en 2 periodos discontinuos, desde 1544 hasta 1553 y desde 1555 hasta 1561. Rustem y la caída de Ibrahim. La caída de Ibrahim fue un suceso muy relevante en la historia de este gran imperio. A pesar de que Rustem no fue el artífice principal de esta caída y posterior asesinato, sí tuvo mucho que ver en estos hechos. Pargali Ibrahim, desde su posición de gran visir y amigo del sultán, acumuló mucho poder y riqueza, lo que generó sospechas de parte del sultán, que a su vez fueron sembradas por Hurrem, quien creía que Ibrahim Pargali era un obstáculo para su hambre desmesurada de poder hacia sus hijos. Rustem, desde su rol de jefe de palacio, contribuyó con Hurrem para desprestigiar a Ibrahim ante el sultán. Si bien no hay pruebas concretas de que él directamente haya planeado la desgracia de Ibrahim, Rustem sí se benefició del vacío que dejó la pérdida de Ibrahim. A propósito, si quieres conocer las causas y los detalles de la caída de Ibrahim Pasha, te recomiendo que veas mi video donde explico este tema. Esto te aclarará muchas dudas. En efecto, la muerte de Ibrahim dejó un espacio propicio que pudo ser llenado por Rustem. El matrimonio inmerecido. El matrimonio entre Rustem Pasha y Mariam Sultana, la hija de Suleimán y Hurrem, fue un evento histórico real que fue representado en la serie El Sultán con algo de drama y ciertos detalles que no se ajustan por completo a la realidad. Según la serie, la unión entre Rustem y Mariam no fue producto del romance y el amor, más bien fue una alianza política tejida cuidadosamente por Hurrem, quien quería consolidar su poderío en todos los niveles del imperio, desde el harén hasta la corte,
para de esta forma posicionar a alguno de sus hijos con miras al trono. Según la serie, Hürrem convenció a Suleimán de que Rüstem era el hombre indicado para el nivel de Mariam, la cual no tuvo ni voz ni voto en esta decisión, como en la mayoría de las bodas otomanas, en especial en la familia imperial. Este matrimonio tuvo lugar en 1539. Mariam contaba con 17 años al momento de esta, mientras que Rüstem tenía 35, presentándose una amplia diferencia de edad. Esta diferencia se enfatiza mucho en la serie para exagerar el contraste entre ambos, sobre todo por parte de Mariam, quien rechaza a Rüstem por su origen humilde y personalidad fría y calculadora. En la realidad, no hay pruebas exactas de que demuestren el desprecio de Mariam hacia Rüstem, pero la génesis de dicho matrimonio fue una lógica política y una unión más de conveniencia que por amor. Esta alianza le dio la posibilidad a Rüstem de convertirse y afianzarse como gran visir. Rüstem y la muerte de Mustafa. Mustafa, el hijo de Suleimán con la sultana Mahidevran, era el primero en la línea de sucesión al trono. Este no tuvo un final feliz, ya que gracias a las intrigas de Hürrem encontró la muerte de forma violenta. Los registros históricos cuentan que Rüstem participó en una campaña de desprestigio y descrédito hacia el príncipe, ya que se le atribuye la creación y difusión de cartas que mostraban a Mustafa como traidor en contra de Suleimán, implicándolo en conspiraciones con enemigos del imperio. El papel de Rüstem como instigador y conspirador fue fundamental, a tal punto de llevar a Suleimán a ordenar la ejecución de su propio hijo hacia el año 1553, durante una campaña militar. Este suceso marcó un antes y un después en la historia del imperio, un hecho que conmocionó a todos los otomanos, ya que a punta de intrigas eliminaron al heredero más prometedor del imperio. Ficción versus realidad. En la serie El Sultán, Rüstem es mostrado como un hombre cruel y despiadado, dispuesto a hacer las peores cosas con tal de obtener poder. Si bien esto puede tener algo de verdad, los historiadores más bien lo catalogan como un político astuto, pero también como un administrador idóneo. Este fue un personaje que tuvo la capacidad de ascender en un entorno clasista, donde el futuro estaba medido por el linaje y la riqueza. La astucia de Rüstem le permitió mantenerse vigente en el poder durante casi 2 décadas. Su alianza con Hürrem los convirtió en la dupla más poderosa del imperio, dando golpes certeros a sus rivales, como Ibrahim y Mustafa, siempre viendo el mejor momento para actuar y traicionar. No es posible afirmar las motivaciones de este personaje o establecer a ciencia cierta si buscaba lucro personal o el interés del imperio, pero sus acciones fueron lo bastante efectivas para cambiar el juego del poder. En la serie, Rüstem es presentado como un hombre serio, frío y taimado, lo que lo termina convirtiendo prácticamente en un villano. No obstante, en la realidad, este fue un político exitoso. La contribución de Rüstem al imperio. Aparte de manejar las intrigas palaciegas, Rüstem se destacó por ser un gran administrador, implementando reformas fiscales que aumentaron el recaudo del Estado, supervisando la construcción de importantes obras de infraestructura y fortaleciendo algunas relaciones con Europa. Dentro de las obras más importantes y que aún se conservan se encuentra la mezquita de Rüstem Pasha Cami, que fue diseñada por Sinan y queda ubicada en Estambul. Esta obra es reconocida por su exquisito uso de azulejos de İznik con diseños florales y geométricos. De igual manera, el Pasha también contribuyó en la construcción de carabazares, que eran posadas para comerciantes, y bazares, como el Gran Bazar de Estambul, un mercado muy famoso donde financió la construcción de tiendas y espacios de comercio, que lo ayudaron a volverse bastante rico. Rüstem no solo es recordado por ser un político habilidoso y estratega, su legado queda más que demostrado. La serie El Sultán lo retrata muchas veces como un esclavo traído a más y con muchas ínfulas de poder, pero su legado muestra mucho más que esto. Pero no todo fue buena administración y obras para el imperio. El buen Rüstem también fue acusado en varias ocasiones de corrupción, pero su recurrente habilidad para navegar en aguas revueltas le permitió mantenerse por muchos años en el poder. La muerte de Rüstem Pasha. Rüstem murió en el año 1561, al tener 61 años, mientras aún ocupaba el cargo de gran visir.
La historia cuenta que este falleció de una enfermedad desconocida, probablemente se trató de peste, algo muy común para esa época. La muerte de este visir marcó el final de uno de los periodos de más intriga del Imperio Otomano, donde pocos eran los hombres que acumulaban poder sin tener sangre real. Rüstem murió mientras aún era visir, lo cual era algo poco inusual, ya que los visires generalmente eran ejecutados o exiliados por intrigas políticas, algo muy propio de este imperio. Su alianza con Hürrem y su matrimonio con Mariam permitieron que Rüstem siguiera gozando de protección e influencia en momentos difíciles. Asimismo, el propio sultán confiaba en él para solucionar asuntos complicados. A pesar de ser un hombre muy criticado, el pasha dejó un gran legado en varios aspectos en materia política, ya que mantuvo durante muchos años la estabilidad en el imperio. En el aspecto económico, mantuvo las arcas llenas y administró bien las finanzas. En el aspecto arquitectónico, dejó varias obras para la posteridad, como se mencionó anteriormente. A pesar de todas sus obras, Rüstem fue muy odiado, no solo por sus enemigos políticos, sino también por ser percibido como una persona ambiciosa y con sed de poder, cuya astucia, oportunismo y grado de maldad lo hacían el objetivo de muchos enemigos, ya que a punta de intriga y conjuras logró escalar en la pirámide. Asimismo, siempre aprovechó la mínima oportunidad para escalar, incluso casándose con una sultana de la dinastía. ¿Fue Rüstem un villano o un héroe? Responder a esta pregunta es compleja. Para algunos fue un gran político y un gran gobernante. Para otros, en cambio, fue simplemente un advenedizo traído a más que llegó a su posición de poder a punta de conspiraciones y engaños. A pesar de esto, dejó obras y un legado inmenso. Este personaje histórico muestra la difícil vida en aquella época, llena de inestabilidad e intrigas. Cuéntame una cosa, ¿qué te pareció la historia de Rüstem Pasha, el gran visir del Imperio Otomano? ¿Sabes algo adicional de este personaje? ¿Qué opinión tienes de su forma de actuar y de la manera en que llegó y se afianzó en el poder? Recuerda que tu opinión es muy valiosa para mí. Aprovecho la oportunidad para recordarte mi anterior video, donde analizo la vida, el ascenso y caída de Ibrahim Pargali Pasha, otro gran visir muy importante en la vida de Suleimán el Magnífico. No olvides darle like al video, compartir y suscribirte. Este trabajo únicamente es posible gracias a tu interés en los videos. Espero que nos veamos próximamente aquí en Toby Curioso.